Bien, repito nuevamente la consigna, que reconozcan las variables que analiza el audiovisual, ¿sí? Y que puedan identificar el tema central que trabaja con respecto a la población humana, ¿sí? Va nuevamente. No se escucha, profe. Abigail, ¿se escucha? Yo estoy hablando. Está silenciada. Se escucha que hablás vos, pero el video se escuchó una partecita y después no se escuchó más nada. Yo, a ver si es así. Yo lo que escucho es cuando comienza el video, que es como un latido de un corazón. Sí, Entonces, siempre es lo mismo, siempre es lo es mismo. eso, claro, es eso. Sí, sí, bien. ¿Se escuchó en todo el recorrido? Sí. Sí, sí. No, Es eso. Va En mi nuevamente entonces. caso no escuché nada, absolutamente nada. Eso es un sonido, no se habla, no hay diálogo en el video. Es solamente un sonido como si fuese una palpitación. ¿Sí? sí, profe, pero no se escuchó solamente al principio, después no se escuchó en todo el video. Bueno, a ver, vemos ahora nuevamente.
Bien, ¿se puede escuchar después el sonido o no? No, se escuchó al principio, pero después no se escuchó. Pero Bueno, de todas maneras me parece que se entiende. no importa porque ahí estoy pasando el power, Abigail. No, saliste de compartir pantalla. Espérate que no me aparece. Compartir pantalla, entonces, acá. Bien, ¿qué les pareció en principio? ¿Qué le produjo el video, el audiovisual? Si bien no se escuchó el sonido, pero después lo van a tener ustedes en la plataforma, y el sonido eran unas pulsaciones que empezaba muy silencioso y terminaba muy elevado. Era solamente eso, no había voz en el video, solamente una pulsación. Pero en rasgos generales la cuestión de lo visual. ¿Qué le produjo el video? Hola, ¿Tiene que ver con el buenas tardes. crecimiento de la población? Eso iba a A ver, decir. ¿quién El está crecimiento de la hablando? población a nivel mundial en el transcurso de la historia. Bien, el crecimiento de la población mundial en el transcurso de la historia. Bueno, a ver, Sí. ¿alguien más? ¿Está Marina levantando la mano? Sí, sí, buenas tardes. Era también lo que dijo la compañera, el crecimiento de la población a lo largo de lo que es la historia que conocemos nosotros, ¿no? El periodo Bien. histórico, digamos. Y lo que me llama la atención fue en lo último que decía, estaba la pregunta esa, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Y después, ¿qué pasa? Eso es, nada más. Bien, ¿alguien más? Hola, buenas tardes, ¿cómo Buenas están? tardes. Perdón, por ahí, si bien habla del crecimiento, me parece que lo más impactante es la aceleración al terminar. La aceleración del crecimiento de la población al terminar el video que yo estaba contando, y el primer billón de la humanidad, digamos, de seres humanos, tardó 1800 años, mientras que al finalizar, era acelerado, era cada 30 años que este crecimiento se iba dando y al final cada vez menos. Perfecto, perfecto. Ahí ya agregamos algo más, un detalle no menor, que es la aceleración que nombra la compañera. Bien, ya tenemos tiempo, ya tenemos crecimiento de la población y aceleración. A ver, ¿qué Yo otra cosa? quería agregar, de alguna manera, los mecanismos o las formas en que se fue desarrollando o expandiendo la población. Los mecanismos, ¿y a qué te referís con los mecanismos, Francisco? Interpretaba que habían o invasiones, colonizaciones, Bien, acontecimientos, hechos. acontecimientos, hechos. Perfecto, perfecto. A lo largo de la historia que nombraba una de las compañeras, Tal cual. se van dando acontecimientos y hechos que llevan al crecimiento de la población. Bien, perfecto. Desarrollo tecnológico, ¿no? Eso también está bueno. Bueno, muy bien. Si hablamos de... Cómo iba creciendo más en unas zonas y después en otras. Se poblaban muchísimos algunas y otras iban de a poquito poblándose. Muy bien, Lorena. Ahí ya tenemos otra variable muy importante, que es el espacio. Ustedes recuerden que las ciencias sociales, los conceptos estructurantes son 2 o 3, ¿sí? Tiempo histórico, espacio geográfico y los actores sociales, ¿sí? Una de las primeras compañeras habló de tiempos. Y los tiempos tienen acontecimientos y hechos, que nombraba recién Francisco, ¿sí? Y ahora Lorena dice espacios. Algunos espacios se poblaban más, otros se poblaban menos. También en cuanto a lo económico, porque estuve viendo ahí en 1930 y algo cómo por la economía, como que es lo que es América Latina, digamos como que se llenó la población, empezó a venir mucha gente en cuanto a lo económico, la explotación de la tierra. Bueno, tiene que ver con acontecimientos, ¿sí? Y hechos, ¿sí? Relacionado con lo que decía Francisco. A ver, ¿qué más podemos decir? Las gran potencias mundiales, cómo se fueron incrementando. Eran las que más
hablaba de guerras mundiales. A mí me pareció también que si hablamos de tiempo y espacio, también un posicionamiento político, ya si lo vemos en las ciencias sociales, ya que, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, en las colonizaciones de los europeos, dice exploración europea y no dice colonización, por ejemplo, de América. Exacto, sí. Como acontecimientos en el contexto de un crecimiento de la población, ¿no? Bien, ¿qué más? Bien, esto es interesante lo que anuncian porque, bueno, hay que desentrañar cuáles son los conceptos estructurantes. Dijimos espacio, tiempo histórico, espacio geográfico, actores sociales. Los actores sociales se ven dibujados porque la escala de análisis es la escala mundial, ¿verdad? Cuando hablamos de este tiempo histórico, dijimos de acontecimientos, hechos que marcaron, en este caso, este recorte temático que es el del crecimiento de la población. ¿Sí? Entonces nombraban acontecimientos que tienen que ver con la tecnología, como decía una de las compañeras, el avance tecnológico en estas últimas décadas de la información y de la comunicación. En otros casos, los avances tecnológicos que tienen que ver con la medicina moderna, ¿sí? También lo anunciaba como un acontecimiento. En otros casos, las guerras mundiales, o lo que decía recién Matías, que tiene que ver con la conquista, colonización, exploración, ¿sí? del mundo, ¿sí? De las guerras mundiales, o sea, todos acontecimientos, ¿sí? Y hechos que repercuten en el crecimiento de la población. ¿Sí? Bien. Entonces ya, digamos que el tema, pudimos identificar un tema. De esta red de relaciones, cuando hablamos de poblaciones humanas, ¿sí? Podemos hablar de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con los temas que ustedes compartieron con las fotografías, ¿sí? Pero nosotros queremos hacer un recorte. Entonces, en este módulo vamos a trabajar, ¿sí? Básicamente sobre el crecimiento de la población. ¿Sí? El crecimiento de la población. ¿Sí? Ese es el recorte temático que vamos a realizar en función de la población humana. El crecimiento de la población. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Crecimiento de la población va a ser el foco, ¿sí? La lupa que vamos a tener con respecto a el análisis. Ahora, ¿por qué vamos a trabajar sobre crecimiento de la población? La población como contenido, como problema, ¿sí? Es sumamente relevante para el abordaje de los conceptos estructurantes y los principios explicativos de las ciencias sociales. ¿Sí? Si lo consideramos como un contenido que se puede abordar en nuestras secuencias y proyectos didácticos, que se puede analizar, que se puede generar secuencias didácticas o proyectos interdisciplinares, debemos considerar también, aparte del qué, ¿sí? Enseñar, cómo enseñarlo. Y en este sentido, cuando hablamos de cómo enseñar, nosotros consideramos importante refrescar algunas cuestiones que tienen que ver con esto que ya venimos haciendo. Esto de compartir una fotografía, de compartir un audiovisual. Ambas, entre tantas otras, forman parte de las estrategias que tenemos como docentes. ¿Sí? Fotografías, audiovisuales. Por lo general, todos trabajamos con estas estrategias y las consideramos bajo el concepto de recursos de apoyo para la enseñanza de otros contenidos o de los contenidos específicos. La utilizamos con una función estimuladora, ¿sí? Como una función informativa, como una función expresiva. Eso es lo que nos dice Rebeca Nijovic y Silvia Mora. Este es un libro que está en la web, ustedes si quieren lo pueden googlear y lo encuentran. Es un libro muy interesante
que trabaja justamente estas cuestiones. Entonces, esa es utilizar a las imágenes, en este caso fotografías y audiovisuales, de distintas funciones, es muy interesante y prácticamente todos lo realizamos en nuestras estrategias didácticas. Pero nosotros consideramos, ¿sí? Y coincidimos con Anijovic y Mora, que también deberíamos utilizar a estas estrategias como objetos de estudio en sí mismos, ¿sí? Que es lo que mayormente no hacemos. ¿Por qué? Porque utilizamos el audiovisual sin hacer un análisis del audiovisual, utilizamos fotografía sin analizar la fotografía y hacer una lectura, una interpretación de la fotografía. Entonces nosotros consideramos que al trabajar fotografías, audiovisuales y otras imágenes, ¿sí? Deberíamos trabajar con nuestros estudiantes la lectura crítica para la construcción de un discurso, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas imágenes, ¿sí? Nos brindan un discurso, y si nosotros no sabemos, y si nosotros no enseñamos a generar una lectura genuina y una interpretación, estaríamos replicando y repitiendo lo que alguien nos quiere mostrar con imágenes, ¿sí? Sobre una realidad que puede ser o no la que nosotros consideramos o consideremos como la más oportuna. Entonces, hacia allá vamos. No tan solo trabajar las imágenes como recursos, sino como objeto de estudio en sí mismo. ¿Sí? Bueno. Antes de realizar la actividad de sala, lo vamos a dividir en sala, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque en las 3 consignas que tenemos para realizar, una tiene que ver con las buenas preguntas. Abigail. Bien, ustedes a continuación van a tener una tarea que van a tener que realizar en grupo y consiste, una de las tareas consiste en que ustedes armen o realicen una buena pregunta. Entonces, para ir refrescando por ahí contenidos, ¿sí? Básicamente, específicamente desde el área de lengua, nosotros nos preguntamos ¿qué es una buena pregunta? Entonces, una buena pregunta está ligada íntimamente con las capacidades de escuchar y responder. Es decir, el docente que realiza una buena pregunta es un docente que primero tiene que haber escuchado atentamente y segundo, después de haber escuchado atentamente, tiene que tener la capacidad para responder. O sea, no estaríamos hablando en este caso, por ejemplo, de un corta y pego. Eso no sería formular una buena pregunta si cuando yo la voy a responder voy a sacar y extraer, ya sea del discurso oral o del texto escrito, voy a sacar exactamente lo que está escrito ahí, ¿no? Una buena pregunta requiere de una capacidad crítica o de una criticidad frente al texto visual, auditivo o escrito que tengo. Entonces, una buena pregunta invita a pensar primero en las experiencias propias. Invita a pensar en los conocimientos que tengo para vincularlos con conocimientos nuevos o con concepciones o conceptos nuevos. Y por último, me invita a ser crítico de aquello que tengo como información. En este caso, por ejemplo, en la actividad anterior, la información que nosotros teníamos era ese mapa con los puntitos que iban apareciendo y cada vez más veloces. Esa era la información que nosotros teníamos. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer una pregunta sobre esa información visual, en este caso que teníamos, o audiovisual, nosotros tendríamos que primero pensar, a ver, ¿qué me genera el mapa ese? ¿No? ¿Qué conocimientos tengo adquiridos sobre ese, corregime, César, si no digo cualquier cosa, planiferio, ¿no es cierto? Sería. Bien, entonces, ¿qué conocimientos tengo como adquiridos de ese planiferio? Fíjense, ya tengo 2 cosas para pensar. Primero, ¿qué me genera en lo particular desde mi experiencia ver ese planiferio?
Segundo, qué conocimientos tengo sobre ese planiferio. Y por último, empezar a pensar con la información que me ofrece ese audiovisual. Es decir, ¿por qué se prendieron algunas lucecitas y de pronto otras se apagaban? ¿Qué significaban los números que iban pasando? Ese número que aparecía como billón, ¿qué significado tenía? Empezar a hacer como una listita de hipótesis, y a partir de esa lista de hipótesis empieza a aparecer la criticidad. A partir de ahí recién yo podría estar en un momento como para generar aquello que se considera una buena pregunta. Bueno, y acá esto lo vamos a pasar rapidito porque ustedes después, no sé si les vamos a subir, César, el Power después. Sí, 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 sí. Bien, entonces lo vamos a pasar rápido para que ellos tengan esto. Entonces, ¿cuáles serían los aspectos que tendríamos que tener en cuenta a la hora de pensar una buena pregunta, ¿no? Una buena pregunta primero tiene que ser una pregunta inteligente, porque tiene que crear impacto. Esto me va a dar la mayor probabilidad de comprometer a los estudiantes en esa búsqueda de respuesta. Es decir, lo que decía al principio, cuando yo pienso en una buena pregunta, tiene que ser una pregunta que no me lleve a buscar la frase textual o lo que dijo textualmente el docente, sino que me haga pensar y a partir de ahí empezar a hipotetizar respuestas. Las buenas preguntas tienen que ser abiertas, es decir, tienen que promover el diálogo. Una misma pregunta me puede llevar a otra, y a otra, y a otra. Esto sería promover el diálogo a partir de las buenas preguntas. Tienen que promover el debate, tienen que promover la reflexión, tienen que estar planteadas a partir de un contexto o situación real. En este caso, la situación real que está planteando el profe es, por ejemplo, este recorte denominado crecimiento de la población. Tiene que despertar interés. La buena pregunta tiene que ser específica, pero específica no significa que sea cerrada. ¿Por qué? Porque tiene que generar curiosidad. Y nos tiene que invitar a investigar más allá de lo requerido un tema en particular. Por ejemplo, con esta actividad que propuso el profe, a mí se me ocurre ver, si bien aparecían ahí eventos a nivel mundial, por ejemplo, y de pronto hubo una explosión cuando apareció el titulito que decía Revolución Industrial, apareció una explosión en toda la parte que conozco como América, ven, ahí aparece un conocimiento adquirido. Entonces yo hipotetizo, wow, ¿por qué ahí en la Revolución Industrial se generó esto? Europa, Asia, África estaban saturados, pero de pronto en América se genera también esta explosión. Entonces me invita a pensar, por ejemplo, en la Revolución Industrial y a investigar esa parte. Me generó algo, ¿no? Bien, las buenas preguntas tienen que tener grados de complejidad, pero tienen que ser posibles de responder. Si nosotros hacemos una pregunta que no sea posible de responder por nuestros estudiantes, no estaríamos frente a una buena pregunta, ¿no? Las buenas preguntas tienen que ser un desafío, pero tienen que ser posibles de responderse. La complejidad va a estar en poder expresar un problema o una necesidad de información. Y fíjense, bueno, ahí tienen clarito, tienen que representar un reto para el estudiante, un desafío, pero que este desafío no los abrume, ¿no? Que lo puedan resolver. Y el propósito, bueno, ya dicho, despertar interés, curiosidad, compromiso, y sobre todo tiene que tener como un proceso. Una pregunta cerrada no tiene proceso, una pregunta abierta sí va a tener proceso. Así que bueno, y por supuesto ayudar y a mantener una cultura de colaboración y cooperación en el aula, ¿no? Que es lo que pretendemos nosotros también ahora. Lo mismo que les estamos diciendo, lo mismo vamos a hacer y vamos a llevar a cabo.
Exacto. Bien, entonces vamos a la actividad de sala. Vamos a dividir a todos los participantes, que somos 82, los vamos a dividir en 8 salas o 9 salas de manera aleatoria. Les solicito que saquen una fotito a las consignas para que la tengan después en cada una de las salas, ¿sí? Y sepan lo que tengan que hacer. Yo ahí en negrita puse... en realidad pusimos 3 consignas, ¿no? ¿Qué información podemos obtener de los cuadros estadísticos? Es una consigna muy rápida y concisa. La número 3 dice con qué finalidad se produjo el cuadro estadístico, también concreta y concisa, ¿sí? Pero nos interesa que nos centremos en la segunda, ¿sí? En la segunda consigna, que dice ¿qué interpretamos de la información obtenida? Diseñar una o dos buenas preguntas para indagar la información brindada por los cuadros estadísticos, que tiene que ver justamente, por eso aclaramos las cuestiones de qué es una buena pregunta, esta cuestión de hipotetizar en función de la información que nos brinda, ¿sí? Que tiene que ver con los saberes, se ponen en juego acá, se tensan los saberes que tenemos, los saberes previos, ¿sí? Y en el debate, en cada una de las salas, se va a ver porque uno puede decir, bueno, mira, yo sabía esto, pero no sabía aquello, en función del diálogo que se establezcan en las salas. Entonces, si bien son 3 consignas, la información que podemos obtener de los cuadros, lo que interpretamos y la realización de buenas preguntas, y la finalidad del cuadro estadístico, nos interesa que se centre en la número 2, ¿sí? Para después hacer una socialización entre todos. Para esta actividad, tenemos unos 20 minutos para que ustedes se conozcan en cada una de las salas, anoten la sala que le va a corresponder, porque si hacemos otras actividades, queremos nosotros que se mantengan los equipos de trabajo, entonces anoten en qué sala van a estar trabajando, que es la que le va a corresponder de manera aleatoria, ¿sí? Y yo ahora les voy a compartir por el chat, antes de mandarlos a la sala, les voy a compartir por el chat los 2 cuadros estadísticos que tienen que analizar a través de estas consignas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Mientras tanto, vayan colocando la asistencia a aquellos que no colocaron su nombre y apellido en el chat. Ahora les pongo en el chat. ¿Lo podés compartir vos, Abigail? Comparto. Porque no estoy... Se me... Es copiar y pegar. Copias y pegás el documento de los cuadros en el chat. A ver, dale, vamos a hacer lo posible. Si no, voy yo. Mientras tanto, los invitamos a que coloquen su nombre y apellido, ¿sí? Bueno, ahí va. Ahí lo pude hacer. ¿Lo pudiste hacer? Listo. Bien. ¿Ahí lo ven? Ahí está, sí. ¿Lo ven, pueden chicos? Descargar. Chicos, chicas, ¿no? En el chat. No, no se ve nada. No, no. No, no.
¿Vos lo ves, Abigail? Sí, recién sí, pero mira, acá voy a entrar al Google. A ver si yo lo puedo hacer. Mientras, si querés, vamos repitiendo las consignas. Porque yo lo subí. Yo lo veo. ¿Vos lo ves? Ahora yo no. ¿El resto de los compañeros lo ve? No, no se ve. Se ve tu cara. No, pero en el chat. No se ve nada. En el chat. No se ve. No se ve en el chat. Compartilo vos, Abigail. A ver, ahí lo comparto. A ver. Estamos un poco afilados, chicos, porque es nuestra primera clase por Zoom. Y si no, profe, lo suben y le sacamos una foto como hicimos con las consignas. Bueno. Tenemos en los teléfonos hasta que ustedes la puedan subir al chat. Dale. A mí me da la opción de que ya está subida, pero bueno. Está subido. Si no, no deja ver nada. Compartir pantalla. Compartir. Y acá tenemos. Ahora ven en la pantalla, en el Power. Sí, sí, en el Power Sí. aparece bien. Bien, ahí está, esa es una. ¿Sí? Si le sacan foto. Esta es una y es el crecimiento a nivel mundial. ¿Sí? No se ve arriba el título, pero es el crecimiento de la población a nivel mundial. ¿Estamos? ¿Le sacaron foto? ¿Sí? Bien. Sí. ¿Sí? Bueno, pasamos al segundo. Son 2 cuadros estadísticos. ¿Sí? Esto es para el crecimiento de la población para la República Argentina. Recordemos que en el marco de el uso de fotografías, audiovisuales y ahora cuadros estadísticos, lo que nosotros pretendemos es que estas estrategias sean utilizadas como recursos, pero también como objeto de estudio en sí mismas, ¿sí? Como dice Anijovic y Mora, y por lo tanto queremos que podamos leer e interpretar la información que nos brinda y poner en tensión con los saberes y conocimientos que tenemos sobre el tema. Entonces tenemos estos 2 cuadros estadísticos de crecimiento de la población, a nivel mundial y a nivel de Argentina. Bien, entonces ahora vamos, Abigail, a las salas. Sí. ¿Lo estás haciendo? No, no, no. Somos 38 más o menos presentes en este momento. Entonces vamos a 5 ¿Lo salas. haces vos o me fijo? Ahí lo estoy haciendo. Somos 30 y... A ver, somos 40. Ahí está. Ah, ahí lo estás haciendo vos. Sí, ahí está. Bien. Ahora deberían irse a las salas, ¿o no? Claro. Ahí dice sala 1. ¿Ustedes lo ven, chicos, eso o no? Sí, sí, están yendo a las salas. Ah, bien, perfecto. Bueno, yo voy a detener ahora la grabación, la pausa. Otro aspecto más amplio y en el caso específico de los cuadros estadísticos que muy pocas veces utilizan en nuestras clases. Entonces, ¿cómo haríamos una lectura, una interpretación en función de
un tema central de la población humana, que es el crecimiento de la población o el crecimiento demográfico. Bien, la voz es para ustedes ahora. Comenten en qué sala estaban y rapidito hacemos una puesta en común, una socialización de lo trabajado. Comenten la sala y cuál cuadro analizaron, cuál alcanzaron a analizar, interpretar. ¿Alguien que levante la manito? Nosotras. ¿Lorena está hablando? Sí, ¿me escuchás? Yo no, ni me veo. Sí, te vemos y te escuchamos. Bueno. Lorena. Bueno, nosotros somos... Sí. Sala y, bueno, ¿cuál cuadro analizaron? Nosotros somos sala número 4. Bien. Conformado por 5 integrantes. Sí. Bueno. Nosotros respondimos todas las preguntas y bueno, las queríamos socializar. Ajá, sí. Perfecto. La número 1 decía, ¿qué información podemos obtener de los cuadros estadísticos? Pusimos crecimiento a nivel mundial y segundo a nivel país, crece drásticamente. Bien, sí, sí, sí. Bueno, vamos a la 3, no sé, y después focalizamos o ponemos énfasis en la 2. Que era la más importante. En la 2 porque la 1 y la 3 es como que una pregunta cerrada, digamos que no tiene mucho más análisis, pero la 2 digamos que es la más potente. No te alcancé a escuchar porque se me entrecortó. Nos No sé centramos, si la leo en la o 2. no. Nos centramos en la 2. Pusimos, en la 2 dice, ¿qué interpretación de la información obtenida? Dice, realizar una o dos buenas preguntas para indagar la información brindada por el cuadro. Pusimos, ¿qué crees que se tuvo en cuenta para realizar los siguientes gráficos? La otra, ¿qué factores influyen en el crecimiento de la población? Bien, bien. Esas dos fueron como las disparadoras y las veíamos como esto que planteaban, de las preguntas abiertas, que van a tener un proceso, que siempre dan para hablar, para pensar, para reflexionar y sobre todo para tener un punto de vista más crítico. Bien, bien. ¿Algo que le haya llamado la atención de la información que brinda, de los datos, de las variables? Sí, que a partir de 1895 como crece drásticamente la población en Argentina y bueno, y en esto hacíamos hincapié en lo que fue la llegada de los inmigrantes con el gobierno de Sarmiento. Perfecto. Vieron que ahí ya están saliendo esos conocimientos previos que uno trae. Ahora me brinda muchísima información. Ahí está la cuestión de hacia dónde, como decía Abigail hoy, yo hipotetizo. Después tengo que corroborar esa información, porque pueden haber saberes que son realmente saberes concretos, relevantes, y otros que pueden estar errados. Entonces yo tengo que ir en búsqueda de otras fuentes de información aparte del que me brinda el cuadro estadístico. ¿Sí? Bien, gracias Lorena. Tomamos apunte y después hacemos una puesta en común. ¿Alguien más? ¿Otra sala? Profe, Sí. sala 2. No sé si están mis compas por ahí. Pamela. ¿Cómo están? Bueno, a nosotros no nos alcanzó el tiempo, así que terminamos todas las apuradas porque estábamos intentando vincular, por ahí ir de lo mundial, de lo macro a lo micro, digamos, desde el mundo a Argentina, y después también esto que nos quedamos como mucho con esto del tema de la info que traíamos del video, y nos costó como... tomar solamente el cuadro, es como que veníamos con esto del videito que habíamos visto antes. Qué bueno eso que decís, porque eso se relaciona directamente con lo que había dicho al principio. Nosotros tenemos en este momento informaciones visuales. La primera información visual es la que pasó el profe
con el mapa ese de las lucecitas que se iban prendiendo, ¿no? Y de pronto tenemos otra información visual. Y ahora nuestras dos informaciones visuales que se han hecho como adquisición de conocimiento, ahora tenemos que ver qué es lo que hacemos con esa información visual que tenemos. De eso se trata, ¿no? Y ahí Claro. se les creó, fíjense, un conflicto para ver en qué conocimiento me voy a centrar, ¿no? Así que muy bueno eso que Tal está cual. diciendo. Juan. Sí, nos pasó eso en la sala, así que nos dimos cuenta que nos quedaba un minuto y bueno, no íbamos camino a vincular, pero no pudimos vincular por ahí de lo macro a lo micro y quedó como, voy al punto 2, porque las Sí, otras sí, dos sí. eran, bien, en el punto 2 seguramente la podríamos haber formulado mejor, pero decía, observando los cuadros estadísticos y conociendo la realidad social, ¿qué problemáticas sociales crees que enfrentaríamos como población si se cumple la proyección? ¿Qué problemáticas sociales? ¿Crees que enfrentaríamos como población si se cumple la proyección? Esta proyección pensábamos Así. nosotras por ahí con las chicas pensar hasta el 2050, no sé si hasta el 2150 como decía el cuadro, pero por ahí a algo más cercano, a una realidad más cercana a ellos. Pame, agrego algo, yo también Sí, de las Gaby. cálculos, que del 2000 al 2100 prácticamente vamos a hacer el doble de población, pasamos de 6 millones a casi 12 millones, entonces llevando a que nuestros estudiantes puedan pensar, ¿no? Desde la problemática que vivimos hoy, digo, magnificarla hacia el futuro, digamos, como proyectarnos a ver como población la cantidad que somos hoy y lo que vamos a hacer dentro de 100 años, en base a lo que ellos ya conocen hoy, a lo que tal vez pudieran haber visto del crecimiento que vemos acá, que ellos puedan a partir de dimensionar, a partir de sus conocimientos, poder hacer hipótesis de lo que podría pasar, ¿no? Apuntábamos a eso. Perfecto. Es interesante, así como aclaraba recién Abigail en función de lo que decía Pamela, que se complementa este cuadro estadístico con el audiovisual, porque están trabajando los mismos espacios en los mismos tiempos. En realidad el audiovisual empezaba en el año 0 y el cuadro estadístico empieza antes del año 0. Es la única diferencia, pero lo podemos complementar, porque aquellos acontecimientos que decía Francisco, ¿sí? Aquellos acontecimientos, aquellos hechos, los podemos agregar en este cuadro. ¿Sí? Acá aparece la peste negra solamente, pero en el audiovisual aparecían otros acontecimientos, guerras, invasiones, trata de esclavos, el avance de la medicina, el avance de la información y la comunicación, aparecían otros acontecimientos que se pueden complementar con este cuadro específico, no con el de Argentina porque sería otra escala, ¿no? Bien, y es muy interesante la pregunta porque estamos hablando ya. Sabemos que en las ciencias sociales trabajamos el pasado, trabajamos el presente y trabajamos el futuro como proyección. Y acá estamos hablando de proyección, como bien decía Pamela y también decía Gabriela. Esta proyección es una palabra exacta para trabajar esto, es a futuro. Y problematizar el cuadro para establecer los problemas que podríamos llegar a tener en función de esta realidad actual y de esta proyección de crecimiento de la población, es muy interesante, porque estaríamos habilitando a hipotetizar sobre posibles situaciones que ya hoy tenemos. Claro, Son las vivencias que ellos ya tienen, eso sumado a sus propias vivencias, todo lo que puede pasar a futuro. Exactamente, muy interesante lo que están planteando chicas y chicos. ¿Alguien más? ¿Otra sala? Chicas, sala número 1. Ajá. Bien. Bueno. ¿Quién está hablando? Marina Marina. Pavón. Bueno, nosotros nos pusimos a mirar específicamente los cuadros y pensábamos en esto que habían compartido ustedes, de pensar en una pregunta que sea potente. Y
y si les proponemos relacionar esto del título del cuadro, si hablamos de crecimiento poblacional, ¿por qué aparecen valores negativos? ¿Qué se les ocurre? No sé, para que los chicos interpreten qué pasó muy ahí. bien. Bueno, eso, y después otra cuestión que salió, si tuviéramos que hacer un cuadro de los últimos 10 años, incluyendo la pandemia, ¿podría haber pasado lo mismo? ¿Podríamos relacionarlo? Bueno, nos fuimos por ese lado. Después hubo otras preguntas, compañera, que habías escrito, pero ayúdenme. Acá estoy. Otra pregunta era, ¿cómo nos podemos dar cuenta del crecimiento de la población? Y después, con esto que decía la compañera de por qué, si hablamos de crecimiento poblacional, hablamos de valores negativos, ¿qué sugieren esos paréntesis? ¿Por qué? ¿Cómo relacionarían esos valores negativos con la cantidad de población? ¿Qué relación hay entre la columna de los años y la columna de la longitud en el periodo de los años? Eso era lo que vimos. Bien, bien. Surgen otras cuestiones muy interesantes, ¿sí? El crecimiento demográfico, ¿sí? Lo vamos a ver en el encuentro próximo, puede ser un crecimiento positivo o un crecimiento negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las variables que estamos analizando dentro del crecimiento, que la vamos a analizar en el próximo encuentro, tienen que ver con la natalidad, la mortalidad y la relación y la diferencia entre migrantes y emigrantes. ¿Sí? Entonces, si en una población de un determinado lugar hay más muertes que nacimientos y hay más emigrantes que inmigrantes, el crecimiento demográfico de esa población va a ser negativa. ¿Se entiende? Lo vamos a ver más en profundidad en el próximo encuentro. Pero es muy interesante lo que están diciendo para colocarlo como un interrogante para que nuestros estudiantes puedan hacer estos análisis en función de sus saberes previos. Muy, 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 muy bueno. Y esto también de que miráramos, ay chicas, no me acuerdo, pero el 100 y el 10, y de lo que pasaba con la población, de cómo crecía y que me hizo pensar en la proporcionalidad inversa. La longitud del periodo de los años, eso era. ¿Qué se sugieren que pasó ahí? ¿Por qué? O sea, esto de que pedirle a ellos que interpreten lo que están viendo. Muy interesante. ¿Quién está hablando? No veo. Marina. Marina. Muy interesante, Marina, porque en este momento estamos trabajando de manera interdisciplinar entre Abigail, de Lengua y Literatura, y yo, de Ciencias Sociales. Pero vos sumaste algo que nos permite el análisis de la población, en este caso del crecimiento, que nos permite trabajar con números. Y esos números, vos nombraste específicamente cuestiones que tienen que ver con la matemática. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un trabajo interdisciplinar tomando como referencia contenido, problema relevante, a el crecimiento de la población? ¿Sí? Se puede trabajar a través de una secuencia didáctica, a través de un proyecto, se puede trabajar de manera interdisciplinar. Eso es muy interesante. Y en función de lo que vos decís, de estos periodos, ¿sí? También sería interesante de que nuestros estudiantes, o ustedes también hagan el ejercicio de establecer, bueno, ¿qué periodos podemos tener en el crecimiento de la población? Mira, hablando de esto... Espera, si cierro la idea. Podemos trabajar con periodos, decir, bueno, ¿qué periodo hubo donde hubo un crecimiento de la población acelerado? ¿Qué otro periodo hubo donde hubo un crecimiento de la población más estable? ¿Qué otro periodo hubo donde hubo un crecimiento de la población lento? Eso se podía trabajar en función de esos periodos que ustedes nombraban en el transcurso de estos años que enuncian los cuadros, tanto para el mundo como para Argentina, ¿verdad? Sí, Abigail. Claro. En esto que vos decías y que decía Marina también, hablando de números, ¿no? Y ver, a ver,
pensar ese número en personas, ¿no? Para eso, por ejemplo, en el encuentro que viene vamos a hablar de las fuentes de información y todo lo que tenemos, pero solamente cortito, para que guardemos como esa idea. Justo acá tengo un libro, un libro que se llama No somos irrompibles, son 12 cuentos que escribe Elsa Bornemann, y uno de los cuentos es Mil grullas, ¿no? Y tiene como fechas, miren, acá tengo el libro para que... Y dice, el futuro inmediato de aquella primavera de 1945 fue el verano, que llegó puntualmente el 21 de junio y anunció las vacaciones escolares. Ese es un dato que aparece acá, y es literatura. Y después, fíjense otro dato muy importante que aparece, dice, silenciosa explota la bomba, hierven de repente las aguas del río, y 500.000 de japoneses, 500.000 de seres humanos se desintegran esa mañana, y con ellos desaparecen edificios, árboles, calles, animales, puentes, y el pasado de Hiroshima. Fíjense que, si bien es una obra literaria, pero podría llegar a funcionar como para despertar interés, curiosidad, ¿no? Y para abordarla desde otro lugar, porque también, de alguna manera, hay obras que sirven como registro de datos, ¿no? Más allá de la historia envolvente que la trabaja como ficción, ¿no? Y en ese caso, si no malinterpreto, esta literatura podría estar relacionada, por ejemplo, a estos acontecimientos que suceden a nivel mundial, como una guerra, o lo que pasó justamente en Japón con Hiroshima, ¿verdad? Entonces, se puede utilizar la literatura para hacer un diálogo permanente con las ciencias sociales y viceversa también, ¿no? Sí, sí, Otra sala. ¿Otra sala que quiera participar? Nosotras, chicas, ¿les parece? Maca. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿qué sala? 5. 5, perfecto. Iba escuchando a las compañeras, me reía, no me reía de Pame, me reía de que hicimos preguntas como que Hola, tenemos al Maquita. guía ahí, César. Siempre en sintonía con el profe. Siempre en sintonía. Vamos, vamos. Porque cuando empecé a escuchar la primera compañera dije, ay, me parece que nos fuimos como mucho. Y después cuando escuché a Pame dije, no, tanto no nos fuimos. Porque bueno, arrancamos con esto de hacer las diferencias entre los dos cuadros, ir respondiendo a las preguntas, y decíamos, bueno, salían como preguntas de las preguntas, ¿no? ¿Qué factores influyeron en el crecimiento de los dos cuadros y las distintas informaciones que tenían los dos? Una, obviamente, fuera de que estuviera hablando de la población mundial y la otra de la Argentina, habían datos que una tenía y que la otra no. Que hizo justamente uno de esos datos que salieran estas preguntas, que esperemos sean buenas preguntas, y uno de esos datos era en el de la población mundial cuando aparece peste negra, y vemos que la población disminuye para el próximo dato del otro año, de los próximos años. Y bueno, con la peste negra, con las chicas nos estábamos acordando de nosotros también, tuvimos una pandemia hace muy poco, entonces decíamos, ¿cómo? O sea, la pregunta sería, ¿afectó la pandemia del coronavirus en el crecimiento poblacional a nivel mundial o en Argentina en estos últimos 3 años? ¿Por qué? Porque hubo muchísima gente que falleció, pero a su vez, efectos colaterales del confinamiento, hubieron muchísimos embarazos durante pandemia. Entonces, ¿qué afectó o no afectó eso al crecimiento o al índice poblacional? Esa era una. Y también, por eso ahí iba con la pregunta de Pame, ellas pensaron los problemas que podrían haber a futuro, también con este mismo cuadro. Y otra pregunta que nosotros habíamos hecho era, ¿qué debería suceder en la sociedad para que esa estimación no sea realidad? O sea,
porque supongo que ellos ya tienen algo, se basan en algo para suponer que en el 2150 van a haber tantos habitantes. Pero ¿qué tendría que pasar en el camino? ¿Qué tendría que pasar antes para que no sea esa cantidad de población? Esa era otra pregunta. Bien, Y no muy sé si mis interesante compañeras las quieren dos. aportar algo. Sí, Muy interesante. A ver, sí. también estaba en la sala 5. Habíamos pensado algo también relacionado al gráfico en sí, hablar un poquito de los números. Bueno, una de las compañeras también habló del tema de por qué para arriba era menos, por qué para abajo ya no aparecía el menos. Nosotros nos habíamos puesto a pensar en, bueno, a ver, ¿por qué antes se analizaba el crecimiento de la población con rangos de periodos o periodos muy prolongados? Y ahora, hablando en la actualidad de los censos, que el año pasado hubo un censo, se hacen cada 10 años. O sea, meternos un poquito en eso también. Bien. Después hablábamos de 3 cosas que teníamos que tener en cuenta al momento de preguntar, que lo hablábamos con Sofi también. El tema de tener un periodo, no podemos preguntar en un gráfico que abarca tantos años, una pregunta en sí, sino tener un periodo un poquito más corto. Nosotros habíamos preguntado algo en los últimos 100 años, por ejemplo. Entonces, tener el tiempo, el lugar, a ver si lo íbamos a trabajar a modo de país, digamos, en Argentina o a más general mundial. Y bueno, los sujetos que en este caso sería la población. A mí estos diálogos a mí me encantan porque cómo entre las distintas salas podemos complementar esos saberes, ¿verdad? Es muy interesante esta cuestión que planteaba Maca de establecer si el crecimiento demográfico a nivel Argentina fue positivo o negativo en función de, en el contexto de pandemia, por las muertes, pero a su vez por el aumento de la natalidad. Ese dato yo no lo tenía, pero podemos corroborarlo también si fue así o no. Los cambios en la proyección. A ver, si estamos interesados en estas proyecciones, como marcaba Pamela, esta proyección a futuro, al 2150, si se puede cambiar o no, esos son hipotetizar. El futuro no lo sabemos, solamente hipotetizamos para poder establecer en función de nuestra realidad actual, ¿no? Y si la podemos cambiar o no, sabemos que la realidad se produce a través de cambios y continuidades, ¿verdad? Otra cuestión, esto de los rangos o esos periodos que nombraba, creo que, bueno, una de las últimas compañeras que no supe el nombre, creo que Bien. fue señor Dani, ¿puede ser? Sí, Daniela, no puedo cambiar el nombre, pero Daniela es mi nombre. Hablaba ella de rangos. Justamente tenía que ver con esto, con establecer periodos, ¿sí? Periodos según cómo se fue dando el crecimiento demográfico, lento, estable, acelerado, explosivo, establecer rango, una periodización del tiempo. Y esa periodización me lleva al tiempo histórico, ¿verdad? Pero también sumado a lo que dijo la señora Dani, ¿sí? Tenía que ver con espacios. No es lo mismo trabajar en espacios a nivel mundial como trabajar con espacios a nivel continental o a nivel nacional como este cuadro estadístico de la República Argentina. Y me quedo también con esto último, cómo esos grandes periodos, qué fuentes se utilizaban en grandes periodos y qué fuentes se utilizan hoy. ¿Sí? La compañera decía, hoy censo, pero ¿cómo sabíamos qué cantidad de población había en Argentina en 1550? ¿Cómo se sabía qué población había en el mundo en el año 0 o en el año 200 antes de Cristo? ¿Qué fuentes de información? Eso se lo vamos a dejar como interrogante porque lo vamos a trabajar en la clase próxima, en el encuentro sincrónico próximo. Pero una de las compañeras ya dijo, justamente la señora Dani dijo, hoy se utiliza el censo, ¿sí? Pero esto es reciente a nivel mundial y reciente a nivel nación, Argentina, ¿sí? ¿Alguna otra sala
que quiera compartir alguna de las preguntas, si no ya deberíamos estar cerrando. En la sala 3, donde estuvimos, también dialogamos sobre lo mismo. Planteamos por qué aparecen los signos negativos, qué pasa en la época del año 1400, con qué hecho histórico se relaciona, en las épocas que aparecen en el primer cuadro, en cuántas etapas históricas o edades se puede dividir, en fin, más o menos de lo que veníamos dialogando, o sea, venía escuchando del resto de los grupos. Quizás este cuadro estadístico a nivel mundial, complementado con el audiovisual, me brinda mucha información. Quizás acá, la compañera que al principio expuso, hablaba de, bueno, por ejemplo, que ellos consideraban que había un periodo, 1895 en adelante, de la gran inmigración transatlántica, ¿verdad? Como hecho y acontecimiento. Ahora justamente la compañera que está exponiendo dice que hay otros acontecimientos y hechos históricos que podríamos analizar en función de estos años que analiza. Sí. Por ejemplo, profe, en este cuadro, en el segundo, sobre el crecimiento de la población argentina, justo con el periodo que habla la compañera de la gran inmigración en Argentina, pero también hubo una gran pérdida de las civilizaciones de los pueblos originarios, no se tiene en cuenta en este censo. Exacto. Recordemos que el censo en la Argentina, ¿sí? El censo de esta estadística, sí. Comienza a partir de 1960. Claro, sí, yo dije censo, pero en realidad es estadística. ¿Cómo lo conocemos actualmente? Antes de 1960 se hicieron censos, pero fueron sectoriales. Para los varones, adultos, ¿sí? Después se fueron incorporando mayores de 20 años, o sea, eran... después se fue incorporando la mujer, después se fueron incorporando los pueblos originarios, o sea, no siempre los censos que se hicieron antes de 1960 son los censos como los conocemos actualmente. No. Y de hecho los grupos también etarios y demás, o los grupos sociales que se censaba, no son los mismos que tenemos ahora, sí. Perfecto. Ahora hace un par de años se agregaron los grupos de las personas con capacidades diferentes, las comunidades originarias, en fin. Exacto. Ahí. Acá se ve un poquito más claro por ahí esta cuestión de la longitud del periodo en años. ¿Cuántos años pasaron entre el año de realización de una encuesta o de un censo o de una estadística, ¿sí? Y lo que creció, ¿sí? Miren ustedes acá el máximo de crecimiento de la tasa media anual de Argentina está entre 1895, 1869 y 1947. En 32, 30, 36, 20. ¿Qué me dicen esos datos? Porque ahí están elevados y el 1550 tiene negativo. O en el 2001 tiene 10. En el caso del cuadro estadístico a nivel mundial teníamos una proyección al año 2150. Acá lo podemos actualizar con el censo del año 2010 y con el censo reciente del 2022. Podemos actualizar esos datos. Por ejemplo, la población. ¿Alguien sabe cuánto es la población para el 2022 de Argentina? Somos alrededor de 47 millones. 47, sí. Estamos ahí entre esa unidad. ¿Sí? Profe. Sí. Sí, profe. Te voy a proponer que dejemos ahí las incógnitas y que pensemos, por ejemplo, lo último que dijo la compañera, en la que figura ahí como Luis Lara, pero seguro que no se llama Luis, que también tiró como esta idea para pensar, a ver, no hay registro de qué pasó en la colonia, pero en definitiva sí hay registro, y eso tiene que ver con las fuentes de información, que va a ser, digamos, el tema de nuestro segundo encuentro, ¿no es cierto? Exacto.
Esto lo vamos a pasar porque no lo vamos a ver ahora. Y solamente para recordar, Abigail. Sí. Recordamos. Bien. Entonces, para que agenden el segundo encuentro, el asincrónico es el 20 de abril. Ustedes ahí en la plataforma ya se van a encontrar con el material y tienen tiempo para hacer las actividades propuestas desde el 20 de abril al 2 de mayo. Y nuestro próximo encuentro sincrónico, es decir, donde nos vamos a ver las caras a través del Zoom, es el miércoles 3 de mayo, en el mismo horario, de 18:30 a 20:30. Vamos a tratar de trabajar de la misma manera en la que estamos ahora, por eso era necesario que ustedes recuerden a qué sala, con qué sala estaban trabajando, para que vuelvan a encontrarse con sus compañeros ¿cómo es? En ese encuentro de trabajo otra vez. ¿Sí? Eliana, si vos querías hacer alguna pregunta. Sí, bueno, primero y principal que tuve un problema de conectividad, así que no pude conectarme con el aula número 2. Y después, bueno, yo como soy profe de media no voy a continuar con la capacitación. Lo que sí quería pedirles que si había una constancia de asistencia, porque yo me pedí el día hoy por capacitación, entonces como de alguna manera avalar mi inasistencia hoy en la escuela, o sea, en la jornada sobre todo. Bien, mira, yo en el chat subí dos mails. Fíjense en los dos mails que yo subí ahí en el chat. Uno... ¿Los podrías reenviar? Porque viste, cuando te salís, a mí se me cerró todo. Se me borró todo lo que había escrito. Porfa. No sé, no sabría a qué hora habrás entrado. A ver, ahora trato de... Es que no sé qué le pasó, porque incluso a veces los veía a ustedes, pero no los escuchaba, no sé. Estuve... Bien, mientras Abigail comparte los mensajes, recordarle lo mismo, repetir. Nos vemos el día miércoles 3 de mayo y mientras tanto estamos en actividad asincrónica con las actividades que le vamos a proponer a partir de mañana. Claro. Si tienen alguna duda, lo podemos hacer ahora y si no, nos despedimos hasta el 3 de mayo. Buenísimo. A ver, se los vuelvo a escribir ahí porque no veo dónde no los encuentro. Entonces, donde vos podés preguntar eso que estás preguntando por la constancia, tenés que dirigirte al mail, ahí ya te digo, dame un segundo. Dale, sí. Otra consulta, profe. Sí, Cecilia, Isabel. Sí, a mí me pasó de que no pude matricularme. Y bueno, entré con el link, todo bien, pero no encontré el curso en el campus virtual. Ahí también había, en el chat puse los dos mails. Uno, por problemas de matriculación, se tienen que dirigir a un mail, y el otro, que es, por ejemplo, por la constancia, se los pongo otra vez, esperen. Sí, por favor. Ahí está. El primero que voy a escribir ahora. Ahí. Este que voy a escribir. Este es para, por ejemplo, la compañera que necesitaba alguna constancia, que pregunte acá. Formación continua punto dgfd@gmail.com. Ese es para eso. Ahí está, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Sí, ahí está. Y el que voy a escribir a continuación es para que pregunten en el caso de que no estén apareciendo en la plataforma, ¿sí? Para eso tienen que preguntar enviando su DNI, nombre, apellido completo, mail y a qué curso están asistiendo en el virtual. Connie GMU
n@gmail.com. Esos son los dos mails. Uno para cada cosa. Buenísimo. Bueno, y también pedirles y solicitarles que hagan capacitación de este tipo para secundaria, porque bueno, me reinteresa, justamente estamos en la transformación educativa y me vendría de 10, pero bueno, obviamente que también necesito puntaje y demás, así que por eso no lo tomo como una prioridad hoy. Nosotros presentamos proyectos justamente para primaria y para media, que Ajá. aprobaron solamente para primaria. Bueno, será en otro momento entonces, chicos, Qué un gusto. pena. Listo. Bueno, Muchas gracias. chicas, Adiós, chicos, chao, chao. nos estamos viendo. Chao. Hasta el próximo encuentro. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Adiós, gracias. Nos vemos. Pame, qué bueno verte. Igual, Acá, profe, como un placer, siempre. como siempre. Reconozco también a Janet Morel, que está por ahí, alumna.